Mano a Mano. °C la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar de salud mental. Preocupa y mucho, sin duda, si tendría que darse una suerte de política, no solamente estatal, sino también conciencia ciudadana. Siempre se dijo que desde acá se dirige todo, pero pareciera ser que cada vez nos complicamos más y más y encima que el mal de este siglo, el estrés, el cansancio, la ansiedad conspiran. Estamos con dos especialistas, jóvenes profesionales paraguayos. Daniel Ashihara, así se dice, ¿no? Así se mismo. pronuncia. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto, por la invitación al programa y espero que realmente esto ayude a romper un poco el estigma social que tenemos contra lo que es la salud mental. Es cierto. Doctor Castiglioni, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Se puede partir, y no lo digo en sorna, que de poeta y loco todos tenemos un poco o no? Sí, de hecho eso tiene bastante cierto, ya que la salud mental es una cuestión que constantemente está fluctuando de cierta manera porque por momentos nosotros podemos ser efectivos en cuanto a nuestras propias habilidades psicológicas para lidiar con el día a día. De repente estamos más vulnerables, por eso es tan importante el autocuidado, por eso es tan importante hablar de salud mental. Cierto, porque generalmente, y yo doy el ejemplo a veces en radio, que uno cuando tiene un auto se preocupa y dice 100 kilómetros antes de llegar a los 5.000 o a los 10.000 ya llevo a mantenimiento, o uno cada 3-4 meses va para un control bucal, se hace, si es que es responsable, 2 veces al año como mínimo del análisis general de los valores en sangre. Sin embargo, a veces yo pregunto, ¿te fuiste alguna vez al psiquiatra? Y te miran así, de reojo, y como que no quieren responder algunos y otros te dicen sí, pero en voz baja. ¿Por qué mantenemos esa posición de repulsa hacia alguien que nos tendría que ayudar precisamente a no llegar a extremos? Y si uno está al extremo, con más razón. Eso tiene que ver con la idiosincrasia que tenemos dentro, no solamente de lo que es Paraguay, sino dentro de lo que es Latinoamérica en general, en este estigma en países de repente más nórdicos, europeos, va como que quebrándose más y se está aceptando mucho más la importancia de lo que tiene en salud mental dentro de lo que es la vida de cada persona. Dentro de lo que es Latinoamérica, como decía hace rato, no solamente en Paraguay todavía asociamos de alguna manera salud mental con lo que es locura. Entonces tenemos ese pensamiento de que al psicólogo, que en algún momento también se lo denominaba como loquero, en una forma despectiva, lo asociamos con alguien justamente que no puede regularse, alguien que presenta de repente conductas o más psicóticas o de repente de manía o maníacos. Entonces lo asociamos con eso y pensamos que sí o sí tiene que ver con eso, y en algunos otros casos incluso con procesos demenciales. Algo que yo siempre digo al respecto es que estos capítulos dentro de toda la psicopatología que nosotros estudiamos son capítulos. No es todo lo que nosotros abarcamos dentro de la psicopatología como en rasgos dentro de conductas, rasgos dentro de personalidad, estados que nosotros podemos presentar y que justamente podemos ir modificando y entendiendo a partir de una intervención psicológica y, si es que es necesaria, también psiquiátrica, ¿verdad? O sea, cuando se dice psicológica, ¿es un paso previo a la psiquiatría o van casi de la mano y como disciplinas que acompañan un tratamiento multidisciplinario? Bien, ambas ciencias abarcan lo que es la salud mental, la psicología dentro de lo que va a ser el comportamiento, la psiquiatría dentro de lo que es la farmacoterapia, y allí el doctor me va a corregir, pero lo que nosotros justamente hacemos dentro del abordaje de un paciente, de un cliente, de un usuario, es un enfoque multidisciplinario. ¿Cuál es el objetivo fin de la salud mental? El alta, que nosotros no tengamos pacientes. Ese es el fin. Claro. Que realmente la persona pueda poder, con todas las situaciones que tenga en su vida, tener las herramientas necesarias. En ningún momento el objetivo de los profesionales de la salud mental es esclavizarle al paciente o que el paciente siempre venga al consultorio. No, para nada. Lo que justamente buscamos es el alta, para justamente enseñarle técnicas para que pueda abordar esta situación, y como ciencia de la salud
También, evidentemente, existen otras patologías que necesitan un seguimiento más profundo, un seguimiento más prolongado. Doctor Castiglioni, ¿cuáles son los trastornos más normales en Paraguay? Sin llegar todavía a hablar de los extremos, la internación, o tener que administrar medicamentos que generalmente generan también ciertos temores. Los más habituales son los trastornos de ansiedad y la depresión mayor. Ansiedad y depresión. Trastorno de ansiedad y depresión mayor. ¿Cómo se manifiesta un trastorno de ansiedad? Trastorno de ansiedad generalmente se da por un fenómeno que es la sobreestimación del control. La persona que le cuesta lidiar con la ansiedad es una emoción normal que tenemos todos, pero cuando la emoción es un problema, cuando de alguna manera afecta nuestro bienestar y afecta nuestra funcionalidad. Y esto se da muchas veces cuando sobreestimamos el control. Y hay muchas situaciones que escapan a nuestro control. Por ejemplo, la incertidumbre. Por ejemplo, situaciones futuras. Si tengo algún evento el día de mañana o tengo algún examen o algo Pero así. la vida misma es incierta, doctor. Totalmente. Nuestra vida está asignada por la incertidumbre. O sea que decía un sacerdote, el momento que uno nace, como que ya lleva implícito el destino que va a morir alguna vez. Entonces hay que partirlo de esa premisa como para intentar normalizar ciertos parámetros, ¿no? Así mismo, y justamente uno de los principales problemas de la ansiedad y de esta intolerancia a la incertidumbre son nuestros mecanismos en busca de aumentar nuestros límites naturales de control. Y hay dos que son los principales. Uno de ellos es la preocupación y el otro es la búsqueda de control excesiva, o sea que el control de información. El ser humano busca la normalidad, entonces, ¿no? Busca tener el control. Por ejemplo, la preocupación consiste en representarse mentalmente todo lo que podría llegar a pasar, con el fin de cómo prepararse para ser más efectivo. Es como un examen que uno va repasando las fórmulas virtualmente por si se presente tal o cual ejercicio y tener la solución. Y lo que nos dice la evidencia es que como nuestra vida está asignada por la incertidumbre y es tan incierto lo que podría llegar a pasar, que esto lo que hace es nos hace perder mucho tiempo y también trae al momento presente el malestar de un futuro ilusorio que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y el control de la información es tratar de aumentar nuestro control buscando mucha información. Por ejemplo, si yo tengo un síntoma físico, dolor de cabeza, y ya agendé mi consulta con el médico, tengo la consulta mañana o tengo pasado mañana, yo busco en internet, yo ya empiezo está. tratando y con más razón la tecnología te brinda un auxilio ahí al alcance de todo, ¿no? Totalmente, y eso otra vez aumenta más la ansiedad y no es efectivo, pues lo efectivo es pedir el turno e ir a consultar. ¿Y por qué una persona es más ansiosa que otra? Por este tema de este sesgo de querer asociar que si no tenemos el control de algo las cosas van a salir mal. En realidad nosotros si no tenemos el control de algo las cosas pueden salir bien, mal o neutras. Puede ser el resultado neutro, pero sin embargo las personas que tienen esta intolerancia a la incertidumbre piensan que si no tengo el control las cosas van a salir mal. Y si papá y mamá luego vienen así ansiosos, ¿cómo vamos a criar hijos virtualmente armónicos? Bien, algo que hay que tener en cuenta allí dentro de lo que es la crianza es justamente cómo están abordando los padres actualmente a los niños. Una realidad que tenemos es que tenemos un sistema financiero económico deficiente. Es difícil que los padres acompañen a los hijos. Nunca en la historia los niños estuvieron tan abandonados por parte de los padres, porque los padres ambos necesitan en la actualidad, en la mayoría de los casos, trabajar. Entonces no acompañan y allí es donde no se pueden dar comunicaciones sanas con los hijos. Estas comunicaciones sanas tienen que ver con la cotidianidad, con la superficialidad, en donde yo pueda abordar temas que sean de interés para el niño, para el adolescente. Cuando no se produce esto, se produce una dificultad en la asociación, en esa confianza. Entonces los padres ya luego vienen más bien, pero con réplicas. ¿Pero por qué no hiciste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué esto está sucediendo de esta manera? Con reclamos. Y normalmente los reclamos, algo que tenemos de repente dentro de nuestra idiosincrasia, vienen acompañados de ofensas, en donde qué inútil sos, cómo no te va a salir, por qué estás, atendé y con situaciones de repente agresivas de por medio dentro de lo que es la conducta. Si bien no es la intención de los padres, definitivamente al nosotros tener una población adulta que tiene dificultades dentro de lo que es control el famoso emocional, yo me paso trabajando para darte todo.
Exactamente. Y no es todo, porque al final... todo. O sea que, ¿y cómo uno en este mundo moderno, como bien usted señala, licenciado, generalmente papá y mamá están obligados a trabajar a veces el doble y el triple, llega cansado, extenuado y espera finalmente que haya un retorno, una retroalimentación de ese día a compartir? Entonces se puede entender que no es tiempo cantidad, sino que hay que lograr tiempo calidad. Totalmente. Allí algo que hay que romper es el adultocentrismo. El adultocentrismo tiene que ver con el hecho de que se le trata a los niños, a los adolescentes como si fuesen adultos. Cualquier adulto y nosotros mismos, cualquier adolescente y nosotros mismos en nuestra época adolescente, ¿qué tan responsables podríamos ser? ¿Qué tanto podríamos organizar la información, las tareas? Retrotraerse en tiempo y espacio y ver, tratar de autorreflejarse como yo era a los 14, a los 18, a los 25. Entonces yo estoy solicitando como padre una capacidad que este niño, este adolescente todavía no tiene desarrollado. Y entonces, que uno tampoco lo tuvo. Totalmente, porque es un proceso biológico. El proceso, o sea, el cerebro tiene 3 procesos evolutivos que se va a terminar de desarrollar entre los 21 y los 25 años, no antes. Y el segundo proceso justamente que sucede entre los 11 y los 14 años, que tiene que ver con aspectos cognitivos productivos del cerebro, en donde el adolescente comienza a darse cuenta, soy capaz de esto, esto comienza a gustarme, y comienza a cuestionarse las respuestas que puede dar frente a, por ejemplo, preguntas como ¿qué querés ser cuando seas grande? Claro. Cuando era niño de repente te va a decir astronauta, y cuando sea de 14, 15, sus respuestas van a ser como que más reales. Ahora, lo que me doy cuenta, doctor Castiglioni, es que sí, insisto, esto tendría que ser socialmente buscar que nos involucremos, porque estamos hablando solamente del primer núcleo de la familia, y si ya vino luego la familia de generación en generación sin este tipo de o sea que felicidad, infelicidad, armonía, desarmonía, siempre estamos hablando de desequilibrio. Entonces, ¿cuál tendría que ser la segunda instancia que intente de alguna manera encontrar alternativas, atajos, procurar? Hoy por hoy el sistema educativo también hace agua por todos lados. Estamos hablando ya de la segunda instancia, siempre se dijo que es el segundo hogar. Y así nomás pasa la vida y ya llegamos a los 18, a los 20, la facultad donde uno ya se siente casi adulto y tiene que ser más responsable. O sea que un círculo vicioso muy, pero muy complicado, porque después en el otro bloque vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de las frustraciones que generalmente nosotros le exigimos a nuestros hijos, que sea cuadro de honor, que sea abanderado, que haga taekwondo, que haga actilografía, era antes, ¿verdad? Computación, hoy hablar inglés, hablar mandarín también sí se puede, pero no le preparamos para las frustraciones. Ante el primer desencanto amoroso que tiene, probablemente tropiece y muy mal. Todo eso meto en una licuadora, una tormenta de ideas, porque nos basamos también en mensajes que hemos recibido a lo largo de esta semana de nuestros televidentes. ¿Cómo abordar? Y digo en guaraní, si papá y mamá lo ya vienen medio tocados, ¿sí? ¿Cómo proyectar, insisto, a los hijos un escenario diferente? Hay algunas habilidades que se llaman habilidades psicológicas. Las habilidades psicológicas son ciertas habilidades que nos ayudan a lidiar con el día a día de una manera más efectiva para acercarnos a nuestras metas y tener altos niveles de bienestar. Estas habilidades psicológicas son principalmente la capacidad de resolver los problemas, de tolerar el malestar, de regular adecuadamente las emociones, de conectarse con el momento presente, de relacionarse adecuadamente con los demás. Estas habilidades se van desarrollando a lo largo de la vida, principalmente en la niñez y en la adolescencia, al ponerse en contacto con los problemas, con las diferentes contingencias de la vida. Y esto es muy importante porque estas habilidades se pueden entrenar. De hecho, gran parte de los modelos de psicoterapia basados en evidencia funcionan como un modelo de enseñanza-aprendizaje que consiste en incrementar estas habilidades en los consultantes para que de esa manera puedan ser más efectivos y más funcionales. Y lo que se vio, algo muy interesante, es que esto formaba parte de atención para trastornos mentales, pero actualmente se está implementando como forma de prevención. En algunos países se está incluyendo en el sistema educativo. A eso iba, porque todo lo que usted está desarrollando como concepto, uno antes lo tenía en un consultorio. O sea que ya papá y mamá se tenían que dar cuenta de que ciertas conductas llamaban
la atención, se volvió más ansioso, lo que dijeron la vez pasada en el noticiero, no le gusta la misma comida que antes le encantaba, se aísla. Sin embargo, ¿por qué ya no trabajamos de chiquito para que los hijos, así como tienen herramientas en ciencia, tengan también lo más importante que es para su bienestar y equilibrio personal? Totalmente, y una de las mejores maneras de enseñar y de transmitir estos aprendizajes a través del modelado. O sea, los adultos modelan a sus hijos, por ejemplo, la respuesta ante los problemas. Si el adulto, si la mamá responde ante un problema, por ejemplo, una mala nota o algo que trae el chico de la escuela y demás, responde gritando y con alta expresión emocional, él le está enseñando a la criatura, al chico, que tener problemas es algo muy grave. Es algo muy grave y no está modelando de cierta manera el hecho de la resolución de problemas, que es, bueno, este es el problema, entonces vamos a pensar en alguna solución y vamos a elegir cuál nos parece la más adecuada, poner en práctica y evaluar si funcionó o no funcionó. Entonces es muy importante eso también, el modelado por parte del adulto. ¿Y cómo se logra? Porque se suele decir, licenciado, que árbol torcido ya es difícil de enderezar. De acuerdo a lo que están explicando, hay una altísima responsabilidad entonces de nosotros los adultos hacia las nuevas generaciones, y nosotros también somos productos de otras que a lo mejor ni ya están, pero venimos insistiendo sobre ciertas conductas que finalmente quedan en la teoría. Bien, esto tiene que ver con justamente el entendimiento que tiene el adulto a partir de su conducta. Somos muy injustos con nuestros niños y nuestros adolescentes. Si estoy en una mesa, por ejemplo, cenando, y a una criatura se le cae un vaso de jugo, mi reacción es hiperreactiva, es muy agresiva. Pero si, por ejemplo, estoy cenando con otro adulto, le hacen, no pasa nada, yo lo voy a limpiar. Y somos cosas que pasan. Somos muy injustos con los niños y con los adolescentes en las exigencias que nosotros tenemos. Entonces, los padres, los adultos en general, es importante que entiendan la manera en la que se están comportando a partir de una comprensión, ¿verdad? Y que yo pueda reconocer justamente que estoy teniendo dificultades dentro del control emocional, dentro de las habilidades que yo tengo para poder gestionar mis emociones. Yo puedo decidir trabajar eso perfectamente dentro de un proceso psicoterapéutico. Nunca es tarde. No. Sí, se puede. Sí, sí es cierto que puedo agregar allí es que la neuroplasticidad o la capacidad que tiene nuestro cerebro para ir adquiriendo de repente cambios dentro de nuestros comportamientos y dentro de nuestras conductas va disminuyendo a la par que vamos envejeciendo. Pero y lo adquiere como una rigidez mental. Pero una vez que yo pueda comprender y pueda entender, yo puedo llegar a cambios comportamentales basándome en el comprendimiento. ¿La religión ayuda, doctor Castiglioni? Sí ayuda. ¿Sí? Sí ayuda. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con crisis suicida, conducta suicida, es un factor protector importante. Y siempre... La fe. Ayuda y forma parte también de un propósito. En salud mental, lo que nos dice la evidencia también es que el bienestar está muy asociado a considerar la vida como valiosa, tener una vida en la cual yo dirija mi conducta al servicio de mis valores. Y la religión juega un papel muy importante en esto. ¿Y cómo se entiende? Porque a veces uno procura, pelea, invierte mucho tiempo, sacrifica el famoso, yo le dediqué a mi trabajo 25, 30 años, no estuve con ustedes en los momentos claves, vos cuando egresaste, cuando hiciste tu primera comunión, a veces hasta la señora que parió el cuarto hijo y no por trabajo, y después al final como que existe un desencanto, se consiguió todo en el aspecto material, se tiene la casa, el vehículo, los viajes, y es más, hay alguna gente que llega a nivel de tener mucho dinero y te dice, me siento vacío, no tengo lo que yo quisiera. O sea que la felicidad entonces, ¿qué es? No se construye con lo material, eso ya sabemos, pero están aquellos que dicen, no compra la felicidad, la plata, pero por lo menos la alquila. ¿En qué quedamos entonces? La felicidad, de hecho, es como una trampa. La psicoterapia actual, la que tiene evidencia, habla de la felicidad como una trampa, porque no existe la felicidad como tal, existen momentos felices, pero tener como objetivo la búsqueda de la felicidad lleva a sufrimiento. Eso está comprobado. Y el objetivo de la psicoterapia actual es justamente esto, construir una vida valiosa.
uno puede estar en las condiciones más desfavorables y considerar a su vida como valiosa, siempre y cuando dirija su conducta al servicio de sus valores. O sea que uno entonces, licenciado, tiene que tener, así como uno planifica para hacer una casa, para hacer un gallinero, o con el GPS ya direccionás por dónde querés irte porque hay menos tráfico, tenemos que hacer un párate, una reflexiona, un alto en el camino, y si no lo hiciste antes, rediseñar la vida misma y qué es lo que querés en este plan, ¿no? Eso tiene que estar sujeto a algo que se denomina escala de valores. Es muy importante que cada persona pueda entender cuáles son sus escalas de valores. Como estaba mencionando el doctor, esta felicidad va a tener que ver con momentos. Entonces, tanto la felicidad como el sufrimiento... No hay felicidad plena, entonces. Tanto la felicidad, el sufrimiento, el estrés, los disfrutes, todos van a ser parte de la vida. La vida está englobada dentro de eso. Entonces yo tengo que hacer una escala de mis valores para que mi vida esté de acuerdo a esa escala de valores. Si dentro de... Yo tengo esa escala de valores, pero no vivo de acuerdo a esa escala de valores, entonces yo estoy traicionando ese proceso cognitivo que yo estoy teniendo, y al final voy a terminar con una sensación de vacío. Y si uno no tiene valores, y si uno cree que siendo narcotraficante igual va a ser feliz, o un asesino, un torturador, uno que reivindica permanentemente la violencia, en los consultorios ustedes escuchan que igual llegan a niveles así como que yo me siento bien así. Sí, los valores en este caso en psicoterapia no son valores morales, son valores de acuerdo a lo que para mí es importante. Para mí puede ser importante ser una buena persona, un buen esposo, tener mucho dinero, ser un gran empresario. Esos son valores. Es importante identificar los valores y dirigir. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para dirigirnos hacia esos valores, ¿verdad? No tiene que ver con moralidad, pero es muy importante identificar porque muchas veces... entramos en una rutina y priorizamos siempre lo urgente por sobre lo importante. Por ejemplo, un valor para mí puede ser un buen padre, ser un gran padre. Y para mí lo más importante en mi vida son mis hijos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo yo estoy trabajando, estoy con esto, el tiempo que estoy con ellos, estoy con el teléfono, con el celular. Y simplemente en psicoterapia lo que hacemos es identificar si ese es un valor bueno. Vamos a agregar en la agenda, en la semana, martes y jueves, 30 minutos o una hora en la cual te vas a conectar al 100% con ese momento, vas a dejar el celular y vas a estar con tu hijo jugando. Una vez yo escuché y tomé muy en serio cuando está el papá que vive bajo el mismo techo con sus hijos y piensa que todo está bien. O sea, a las 5 de la mañana cuando va al laburo le da un beso, le bendice si es religioso, después retorna a la noche, día a lo mejor el pibe ya está de nuevo durmiendo, pero pareciera ser que todo es armónico, una familia tipo y normal, ¿verdad? Sin embargo, es el síndrome del padre separado, en el que vos tenés a veces martes, jueves y cada 15 los fines de semana. Y yo tengo amigos que aprovechan más yo mismo, ¿verdad? Soy padre separado y trato de invertir tiempo calidad y eso me da a mí un retorno emocional fantástico, ¿verdad? He suspendido un montón de farras para estar más. ¿Por qué? Porque tomé muy en serio ese desafío cuando dice tiempo calidad. Y a veces comparto y no tengo problema de compartir mi experiencia porque también para que le sirva a otros. Porque uno a veces piensa que todo está bien, pero jamás puede entrar en otra persona, en su cabeza, en su corazón y con más razón con niños y con adolescentes. Es así, licenciado, ¿no? Totalmente es así. Uno tiene que poder autoevaluarse dentro de las conductas que va adoptando en distintos ámbitos dentro de su vida. O sea, yo estoy de acuerdo con el tiempo con el que estoy trabajando, yo estoy de acuerdo con la actividad que desarrollo dentro del trabajo, yo estoy de acuerdo con el tiempo que me doy a mí mismo para yo poder de repente darme tiempos de ocio, tiempo de dispersión, que hago cuando no hago nada. Yo estoy de acuerdo con los grupos sociales con los que comparto, yo estoy de acuerdo. O sea, que uno tiene que buscar esa sintonía, entonces no es permanente. Ya. Y ¿qué pasa cuando una persona a la amanecer te dice no me hallo, el famoso no me hallo, me siento vacío? ¿Cómo encarar? ¿Ese es un primer síntoma? ¿Tiene que ser un disparador, una alarma o no? No, porque las emociones son experiencias internas que escapan a nuestro control y es importante. Algo que nosotros le enseñamos a nuestros consultantes es a lidiar. No pasa nada con quedarse un rato con la tristeza o con esa sensación de vacío. Hace falta. Si de repente el tema es que a veces nosotros consideramos que no debemos sentirnos así, que tenemos que tener cierto control. Y entonces yo de repente un domingo de tarde me siento vacío, siento que tengo esos pensamientos y tengo esa sensación y entonces yo mismo me cuestiono y empiezo a pensar ¿por qué me estoy sintiendo así? Esto significa que no estoy orientando mi vida hacia donde debería y entonces una
cadena que se agrava más. Y lo importante es saber que no pasa nada, no tiene consecuencia el experimentar, el transitar esta experiencia emocional displacentera que es transitoria y es normal. Entonces, si yo me estoy sintiendo mal, por ejemplo, me siento vacío, me siento triste y darme cuenta, me estoy sintiendo así, pero esto no tiene consecuencia, esto va a pasar, voy a seguir haciendo lo que para mí es importante o valioso, voy a hablar con un amigo o voy a simplemente quedarme acá y esperar que pase. La ronda de tereré, el fútbol de los ex compañeros, lo que sea. A la vuelta vamos a hablar, y para nosotros también, generalmente era típico, era común, incluso en algunos medios hay una determinación como una política de no hablar de suicidio. ¿Por qué? Porque se parte de una premisa que virtualmente podría uno estar motivando, incentivando a aquella persona que está en la duda, me mato o no me mato, y que ahí va a ser como un disparador para la decisión final. Ustedes van a explicar si se tendría que enfrentar situaciones de esa naturaleza y decir, no, vamos a trabajar en política de prevención. Hay mucha gente que se quiere matar y nosotros estamos para eso, para auxiliar, porque es un tema tabú, hablar de suicidio. Imagínense que la Iglesia Católica hasta hace 30 años no permitía que entre para que se le despida con una ceremonia religiosa, o sea que el ritual no estaba contemplado, pues ese estaba condenado al fuego eterno. O sea que, y encima queda la familia con ese estigma, claro. Y también con cierto sentimiento de culpa, porque uno seguramente dice qué pudo haber hecho que no lo hice. Por eso va a ser muy importante a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de eso. Antes, Cooperativa Universitaria cumple 50 años y lo celebra con grandes premios. Es por eso que lanza una promoción donde vos podés ser uno de los ganadores de, escuche bien, 2 camionetas Kia Sportage 0 km 2024, 2 paquetes de viaje al Caribe al destino que elijas, todo incluido más una tarjeta de crédito de $500 de fondo, 50 tarjetas de crédito de 1.500.000 guaraníes. Acumula cupones electrónicos. 21:29, algunos mensajes sueltos de la audiencia. Un adolescente que tiene déficit de atención necesita medicación, doctor. Sí. Cuando el trastorno por déficit de atención necesita medicación, y de hecho es muy útil la medicación, porque el niño que lo necesita y que no consume medicación le va mal en la escuela y eso lleva a un montón de problemas. El famoso chico problema, ¿verdad? El chico problema, estigma. Después también el tema de que no aprende lo que tiene que aprender para ir avanzando. Entonces claro. Se hace cada vez más difícil. Sí, porque entonces, va perdiendo por niveles, pues los otros avanzan y él queda. Todos estos feminicidios y otros delitos es por el abandono de la salud mental. ¿Se puede corregir eso en alguna medida, no? Claro, o sea, en estas situaciones de feminicidio justamente hay que analizarlas, tiene que ver mucho allí todo lo que es la orientación sexista de repente que tenemos dentro del país, los comportamientos en que de repente se espera dentro de los hombres, que se espera dentro de las mujeres, y ahí hay muchos errores cognitivos que hay que corregir, pero sí, tienen relación. Bueno, ¿qué dice si le damos responsabilidad en las cosas como antes? Mi papá, por ejemplo, me premiaba por avanzar en mis estudios, eso resultó, o sea, que de alguna manera esa experiencia de antes se puede ya modernizando, instalar ahora en una sociedad cada vez más requiriente para este tipo de salidas. Es muy importante el refuerzo, el premio, la consecuencia inmediata de una conducta es lo que hace que esta conducta sea más probable en el futuro. Entonces eso es sumamente útil, y principalmente es útil premiar el esfuerzo, premiar el esfuerzo más que el resultado. Muchas veces premiamos solamente el resultado y no así el esfuerzo, y eso puede tener consecuencias contraproducentes. O sea, que el resultado sea la excusa, ¿no? Pero que al final en el proceso, en el avance, sea como sea, valorar eso, ¿no? Muchísimos mensajes, agradecemos a nuestra gran audiencia. Un solo psiquiatra, un solo psicólogo en los hospitales públicos, lo que hablamos, es muy difícil, y yo creo que en todas las disciplinas, en todas las especialidades se da eso, ¿no? La ausencia de médicos, especialmente en la red de hospitales públicos. Es así. Hay una escasez de profesionales especializados en salud mental, pero de hecho esto en la mayor parte del mundo se da así. Por eso lo que se promueve para disminuir la brecha en la atención en salud mental es también capacitar a no especialistas, a médicos de atención primaria de la salud, como ahora mismo se está haciendo esto en nuestro país a través de un programa que se llama MHGAP. Entonces, que uno pueda acudir a una unidad de salud familiar y pueda también comentar que tiene insomnio, que se siente mal anímicamente, que está deprimido, que le cuesta lidiar con la ansiedad, y entonces tener ya esa primera atención.
Acá, no sé si dice como en Sorna, mi hijo llegó de la escuela después de una entrevista con el psicólogo de la institución y me exige que le pague porque lava sus platos y porque ordena su cuarto. O sea, por allí fue un arranque, ¿no? Dentro de la inocencia. Claro, es importante, de hecho, normalizar desde el vamos las actividades que tengan que ver con la autogestión. O sea, el hecho de que desde el vamos ya vayan viendo que justamente de repente se arregla la cama, se ordena la ropa y que eso sea una habituez que no esté relacionado con situaciones de repente de premio castigo, ¿verdad? Que no esté relacionado con eso. Misma situación con respecto a situaciones como visitar a la abuela, visitar al tío. Claro. No tienen que estar relacionados con esa situación. No le pagas a la mamá porque te vas a visitar al Claro, abuelo. al fin y al cabo. Eso es cierto. A ver, se me perdió muchísimo. Soy docente de estudiantes de entre 13 a 15, 16 años. Hoy en día hay mucha violencia entre los adolescentes. Hay peleas, ajuste de cuentas, dentro y fuera de la institución. A la salida se amenazan. El bullying. Los estudiantes dicen que no hacemos nada, pero finalmente nosotros también carecemos a veces de orientación y de herramientas. Con el diálogo, por ahora al menos, es muy difícil lograr que entren en razón. ¿Cambió el tipo de adolescentes? ¿No eran tan violentos los de antes? ¿Qué pasa, doctor? Probablemente, por un lado, ahora se difunde mucho más rápido la información y a mayor escala. Y por otro lado, también ahora hay mecanismos justamente que tienen que ver con estos nuevos medios de comunicación. También hay mecanismos que hacen que sea mucho más agresivo todo lo que tenga que ver con el acoso escolar y demás. Justamente un estudio realizado en España menciona que la principal causa asociada a crisis y suicidio en niños y adolescentes tiene que ver con el ciberbullying. El ciberbullying, sí. Que anteriormente se daba nomás luego, probablemente, ¿no? Pero no se superlativizaba, ahora exponencialmente. ¿Por qué? Porque una foto en 5 minutos se viraliza. Porque yo recuerdo, ¿y por qué? ¿Para qué vámonos tan lejos? ¿Quién no vio el Chavo alguna vez, verdad? Ahí se burlaban del gordo, Don Barriga, de Ñoño, del Chavo que era el más pobre de la vecindad, Kiko que tenía todo, la Chilindrina que era la Llorona. O sea que... Y eso era normal, ¿verdad? Sin embargo, hoy pareciera ser que también se categorizan los estilos y no sé si nos volvimos más sensibles o entramos más en razón, ¿verdad? Probablemente sea eso, ¿no? Sí, más allá de que de repente podamos hablar de aumento de sensibilidad, como mencionaba hace rato, nuestros niños, nuestros adolescentes están muy abandonados. ¿Sí? Están muy abandonados. Más que antes. O sea que mucho ahora... más que antes. Sí. Sí, ahora están mucho más abandonados que antes. O sea, están muy solos. Los padres normalmente tienen demasiadas cosas que hacer y cuando están presentes en la casa tampoco le hacen caso. Normalmente están con el celular, normalmente están con otra cosa. Salí de acá, no me molestes. Tu papá ahora está cansado, tu mamá ahora está cansada, no me hables. Entonces están muy abandonados. Anteriormente los hogares eran hogares. En donde realmente la criatura, los niños e incluso los padres tenían un momento de tranquilidad. Hoy en día mucha gente no quiere estar en su casa, mucha gente quiere salir de su casa porque justamente no está teniendo un momento de paz en lo que debería ser un hogar, ¿verdad? Que básicamente se está transformando en un edificio donde me voy a dormir. Entonces eso hace que los adolescentes no tengan un lugar de descargo, no tengan un lugar de confidencialidad y al final terminan siendo confidencial entre ellos. No es de nuestros adolescentes, entonces, al fin y al cabo, porque también acá me dice uno, antes no existía psicólogo, antes nuestros abuelos nos enseñaban con el cintólogo, o sea que a cintarazos. Entonces, ¿cómo convencerle a aquellos que dicen que resultaba más esa disciplina cuasi prusiana, el famoso cuartel, que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que el servicio militar sea optativo? A mí me sirvió muchísimo, una herramienta en un momento en donde estaba uno en la disyuntiva, que quería fumar, que en realidad después el desarrollo físico te va a generar nuevos amigos, porque tiene que ser opcional, es como era al final como ser boy scout o ser bombero. Y creo, ¿verdad? Pero algunos consideran así como que la falta de una determinación clara y que tiene que irse al cuartel. Antes, irse al cuartel y salir de ella era como que te habilitaba socialmente como para formar una familia, comprarte un terrenito. Todos esos valores, no hay nada que rescatar hoy por hoy de nuestra sociedad antigua, o hay mucho y como dice el licenciado se perdió todo porque cada vez nos volvemos más consumistas y somos seres virtuales y no presentes en la vida de nuestros hijos. Los límites son importantes y van moldeando de cierta manera también la conducta. Ahora, es importante saber cómo imponer esos límites. El tema de
a través de la agresión, de pegarle y demás de cierta manera, la evidencia nos dice que es contraproducente porque modela violencia, hace que uno aprenda a resolver problemas con violencia y eso trae problemas a la larga. O sea, la violencia engendra violencia. Esto, doctor, una consulta. ¿Es recomendable que los médicos receten medicamentos controlados a temprana edad, ya sea por ansiedad o para poder dormir? Trabajo en una farmacia, es muy común hoy en día que padres compren receta a mano para chicos. O sea que, ¿se estila eso hoy? Solamente en casos necesarios, cuando se cumple criterio, porque ahora hay muchos modelos de psicoterapia que están en primera línea también y que son sumamente útiles, efectivos. ¿Psicoterapia incluso más significa todavía no se llega a la medicación? No, todavía. Son terapias psicológicas que enseñan herramientas psicológicas y que son incluso iguales y a veces incluso más efectivas que la medicación. En algunos casos sí es necesario y es útil la medicación. Pero yo nomás quiero hacer con una cámara de mano, entrar a un curso, la famosa reunión de padres, y preguntarle cuántos van al psiquiatra o al psicólogo y puedo asegurar de 40 en un grado, 10 con suerte, ni eso, ¿verdad? O sea que todo esto que estamos diciendo de por allí se sabe, pero ¿en qué tiempo? ¿Con qué dinero? Y finalmente uno entonces recibe nomás otra vez la orientación, como decíamos recién, no sé, de un líder espiritual o del mejor amigo o de la experiencia ajena. Siguen enviando los mensajes que voy a ir compartiendo, pero ahora tenemos el testimonio de alguien que se anima a hablar. Él estaba decidido a matarse y ustedes me van a decir, ¿esto está bien compartir este tipo de experiencias como para rescatar a aquel que está al borde del precipicio, no, doctor? Está bien compartir y es muy valiente porque es como un modelado también para la gente que la está pasando mal. Hay muchas personas que están contemplando esa opción, claro, y que están sufriendo ahora de mismo cierta ahí, manera. pero esto puede servir. O sea, ¿por qué el licenciado se partía de la premisa que si nosotros los medios de comunicación hablábamos de suicidio, en cadena se podían dar situaciones extremas? Tiene que ver con la manera en la que se transmite la información, o sea, el cómo se transmite. O sea, que algo de eso hay. Claro, el cómo se transmite la información es muy importante. Dentro de esto, de repente, en situaciones se comparten métodos, nunca hay que hablar de los métodos, porque justamente se presta a lo morboso dentro de este proceso y eso es lo que hay que, lo que hay que cuidar, lo que hay que proteger. Pero de que hay que hablar de esto, definitivamente hay que hablar. Solamente Escuchemos hay que entonces esta experiencia y después el análisis. Lo mío es por impulso. Es cuestión de que hay un suceso precipitante y ahí tomé la decisión de acabar con mi vida. No es que yo tuve un estado temporal donde analicé, estudié las maneras, el método, se lo he utilizado, nada. Eso sí, escribí carta de despedida, que está entre los indicadores, doné los bienes que eran míos, cosas personales, y posteriormente tomé la decisión y lo hice. ¿Ya? Y las personas que pasan con los padres no creen. Entonces, no, ¿qué va a hacer? No, y le retan. Hay que tener empatía y demostrarle más a los adolescentes, ¿verdad? Pero a todos en general, que se le comprende, se le va a ayudar y que lo que está expresando es importante para los familiares, ¿verdad? Para el padre, quien la asista en ese momento. Al principio no, al principio estaba para saltar nuevamente. Durante 6 meses tuve deseo de morir, porque era acostumbrarme a ser ciego. Ahora, cuando pasó los 6 meses, me senté y hablé con mi mamá en ese momento y le dije, bueno, ¿hay o no una posibilidad de recuperar la vista? Me dijo, por ahora no. Y ahí yo tomé la decisión y dije, bueno, listo, para el año que viene, ve a escuela de ciego, todas esas cosas y comencemos de nuevo. Y ahí vino mi proceso de recuperación, de readaptación. No, pues estaba readaptado, o sea, ya estaba adaptado. Yo tenía mi vida normal como si fuera como antes cuando veía. Pero ahí yo tomé la decisión de no hacer un segundo intento. Bueno, agradecemos a Luis que haya tenido la valentía de compartir esta experiencia que puede servir a muchísima gente. Ahora, doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿algún paciente se acercó y le dijo, yo me quiero matar? Muchos. Muchos. Y ahí es donde ustedes tienen que entrar con todo. Y si nos llega a decir, ¿hay maneras de detectar que alguien lo pueda hacer? Sí, hay ciertas señales que entre eso está la verbalización directa, que está es el que dice. El Sí. que dice. ¿Y el ¿verdad? que no? Está el cambio de comportamiento, los síntomas depresivos, ¿verdad? El estar más sensible, el dejar de hacer cosas importantes o placenteras, el cambiar ciertos comportamientos habituales como ser responsable, ser puntual. Todo eso lleva a prender el signo de alarma. Y las despedidas. Despedida de amigos, de familiares, despedida a través de redes sociales, realización de maniobras financieras de despedida, como el que mencionó,
¿verdad? O Todo sea, era eso. como un abuelo que ya se preparaba. Hayan muchos, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Que van haciendo su testamento por si llega el momento. Y él así como que asumió fríamente y iba calculando, ¿no? Sí, Sí, y hay algunos que responden a esos patrones, que hacen así mismo. es así. O sea que el suicida, doctor, y trato de utilizar los conceptos más adecuados, no es que de un momento a otro toma la decisión, es un proceso que va madurando, así como cualquier otra determinación. Generalmente aparece la idea en un momento en el cual aparece un problema muy grande en la vida que supera mis recursos personales de ese momento, y entonces aparece la idea del suicidio como una forma de solución. Es como una puerta que se abre a lo lejos, ¿verdad? ¿Y si me mato? ¿Y si me suicido? Y eso tiende a tener un efecto positivo de cierta manera porque alivia mi nivel que de en ese malestar. momento. Porque parece que tengo una opción a lo lejos. No lo considero todavía seriamente, pero después se pero va allá a lo acercando. lejos, si nada más funciona, tengo una opción allá a lo lejos, ¿verdad? El problema es que justamente por este motivo esa conducta se refuerza, y ante la aparición de cada problema grande en la vida es bastante probable que se abra esa puerta, y si me toca en un momento en el cual yo estoy más vulnerable que de costumbre, esa puerta puede aparecer muy cerca. Licenciado, ¿qué uno tiene que hacer? Porque es muy tocante esto. Uno puede estar en la mesa y no sabe en qué está el hermano, en qué está la novia, en qué está la mamá, y con más razón cuando hablamos de adolescentes. Uno tiene que ser como un sensor, o sea, tiene que tener como un escáner así en los ojos, tratando de detectar en cada persona, en cada gesto, en cada tic. No hay que tener miedo de preguntar directamente. Ah, también. Se puede hacer eso. Se puede hacer eso. No hay que tener miedo de preguntar directamente, de abordar directamente. Te estoy notando raro, te está sucediendo algo, Claro. y dentro de eso puedo preguntar directamente. O sea que hay que hablar, entonces, Claro, doctor, estás no. pensando dentro de esto en hacerte algún tipo de daño. E incluso de repente llegaste a realizar evaluar esa algún tipo de posibilidad. práctica. No toda persona que necesariamente se hace daño tiene la intención de morir. Por ejemplo, podemos hablar de conductas como de cutting, lo de Claro, que cortarse de repente con algún Que es como una sacapuntas, gilet o manifestación algo. de ahí de... Exacto. Entonces, es importante abordar cuando tengo una sospecha. En ese sentido, es mejor de pecar de exagerado que de reservado. Claro, o sea que no está por demás preguntar. El hecho de preguntar no va a hacer que se exaspere más una conducta. No, al contrario. Al contrario, La se puede abrir, ¿no? No, claro, al contrario, la persona va a tener de repente justamente una apertura. ¿Qué es importante allí? En adoptar una actitud de escucha activa. La escucha activa es en donde yo me callo y Claro. permito que la otra persona hable, en donde la persona pueda expresarme Dale lo que hable. quiera expresarme. Y que saque todo. ¿Qué puedo utilizar de repente si la persona se calla? Conectores. Y después, ¿y qué más pensás? Es importante en la actitud que yo adopto a la hora de abordarle a una persona que tiene una ideación o que me está justamente contando esto, no entrar en shock, no entrar Claro. en una situación de maximización, ni tampoco por otro lado minimizar o criticar, pero ¿qué te va a estar preocupando eso? Pero eso no es, sino que simplemente actitud Y de eso escucha significa que empática. permanentemente uno ya tiene que acompañar, porque supongo que si ya tenés un retorno, si ya se activó la alarma y vos ves que está ahí con esa posibilidad, le tenés que tener siempre con una persona encima, hay que suspender el trabajo, porque en un paréntesis puede hacer. A partir de allí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orientar a una ayuda profesional. Hay que llevar a un Hacer lo que psicólogo, a un sea, psiquiatra. pero que esté... Y a partir de allí el profesional me va a orientar. Ya. El profesional me va a decir, ok, estamos en esta situación, esto podemos abordarlo de esta manera. A la vuelta de la pausa seguimos conversando acá también me preguntan sobre el TOC, que está muy de moda, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Con Panal Seguros asegurá y ganá fabulosos premios. Si sos socio, repito, de Universitaria, adquirí o renová tu seguro y suma cupones para participar. Bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, voy a seguir compartiendo mensajes de la audiencia porque queremos también hacer de bisagra con mucha gente. Yo estoy consumiendo clonazepam, dice, y fluoxetina, entré en depresión por la pandemia.
Entré en estado de pánico, tengo mucha ansiedad, miedo de morir, soy de Santaní, San Pedro, era una chica alegre, tranquila, y ahora ya no. O sea, es un testimonio así, supongo que ustedes a diario escuchan. ¿Qué puede hacer, doctor? Lo que yo les recomendaría es hacer psicoterapia. Psicoterapia. Hacer específicamente la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia para este tipo de casos, que le van a enseñar a ciertas herramientas, le van a enseñar ciertas habilidades para gestionar esos pensamientos, esa experiencia interna, de lidiar con esas emociones, de lidiar con esos pensamientos negativos, con las emociones displacenteras y también ser más efectiva probablemente. Y en las redes uno no puede tener ciertas herramientas. Digo nomás porque hace muy difícil conseguir un psicoterapeuta, especialmente en el interior, o ahí. En las redes. No, digo, ha de haber psicoterapeutas así privados, pero en los públicos. En los públicos sí, lo importante es que sean, no todos los tratamientos son iguales, que sean especialistas, ¿verdad? Claro. O sea que, bueno, ella con 19 años, carácter muy seco, se apega mucho a su mamá, no se abre. ¿Cómo puedo hablarle para que cambie? O sea, supongo que es el papá, ¿verdad? O sea, que el diálogo, buscarle la vuelta, licenciado, ¿verdad? Sí, tiene que ver con justamente los intereses que va a tener esta persona. Es importante tratar de ir colectando lo que son las conversaciones superficiales que van a tener que ver con gustos que ella presente en su cotidianeidad, cosas que a ella le interese. Cuando de repente, qué sé yo, si es que supongamos que es el padre el que está hablando, de repente en presencia de ella hablar de un tema que le guste, pero no directamente a ella, claro, sino que ella comience a... O sea que la alianza tiene que ser para estratégica. que justamente después se dé una conversación asertiva en donde ella pueda acercarse. De la conversación asertiva, entender que la persona normalmente adolescente va a tratar de encontrar un momento no adecuado para hablar de eso. Por ¿Cómo ejemplo, saber si tu hijo está en las drogas? Dice. si es que está en la droga, lo que yo tengo que ver van a ser en conductas llamativas, conductas que van a tener que ver con desorientación, con dificultades de atención selectiva, de poder concentrarse, en problemas dentro de lo que van a ser en regulaciones de impulsividades. Son cosas que me van a llamar la atención. Es que depende mucho del tipo de droga que esté consumiendo. O sea que finalmente, doctor Castiglioni, más allá de la técnica, más allá de las consultas, sean psiquiátricas o psicológicas, lo que tratamos entonces de romper ese concepto, partir de la premisa que están para auxiliar y no, porque ocurre que uno mirando esas películas habla de eso y es sinónimo de loco, una camisa de fuerza. Pero lo primero que uno tiene en casa como herramienta es entonces el diálogo. Buscar, conversar, tomar un tereré, si ya es adulto puede tomar una cervecita, que se tape, o sea que procurar eso que hacían nuestros abuelos, la ronda de tereré o en el mate se planificaba ya el día, se compartía mucho los cumpleaños y a veces si bien es una buena herramienta, tratar de dejar por media hora, por 40 minutos y ahí a lo mejor uno encuentra más auxilio que cualquier otra terapia, ¿no? Asimismo, la comunicación es muy importante. Muy importante para todo lo que tenga que ver con salud mental. El hecho de en la familia tener canales abiertos de comunicación, que en la familia cuando, por ejemplo, hay almuerzos familiares, que se pueda conversar, que se pueda dejar por un rato el celular, claro, y que realmente se pueda conversar, que uno le pregunte al chico, al hijo le pregunte cómo te va en la escuela, quién es tu mejor amigo, qué te gusta, qué no te gusta, contarle también. Hacer ese ejercicio, volver a esa gimnasia. Eso es sumamente importante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta el tema de la conducta suicida, uno de los principales factores protectores del suicidio es la capacidad de pedir ayuda. Es la capacidad de poder conversar y poder que yo le pueda decir a mi papá, estoy pensando en matarme o ya no quiero vivir. Hay algunos que hicieron eso, que llegaron ahí. Muchísimo, porque la persona que piensa en el suicidio está sufriendo. Claro. Está sufriendo y muchas veces, y es muy importante cómo respondemos a esa comunicación suicida. Y es muy importante, lo más importante es reforzar la comunicación suicida. Porque si mi hijo viene y me dice, papá, estoy pensando, quiero dejar de vivir, y como él es muy importante para mí, eso me hace escalar emocionalmente y yo le reto que sea la última vez que me decís eso, vos sos privilegiado, a vos no te falta nada. Claro. Lo único que yo estoy haciendo, estoy castigando la comunicación. Él no va a dejar de pensar lo que está pensando, pero probablemente va a ser la última vez que me va a contar. O sea, uno lo que tiene que captar es el mensaje. Y como dijo usted, licenciado, no asustarse, no entrar en pánico. Bueno, tenemos unos minutos finales y aprovechamos, y muchísimas gracias porque están acá y valoro muchísimo, son jóvenes paraguayos y ya de experiencia, con especializaciones. Usted está ahora como director, ¿no?, del neuropsiquiátrico. Como director del hospital psiquiátrico. ¿Y dónde te especializaste, licenciado? Yo veo que sos magíster también, ¿no? Sí, en la maestría lo estoy en la Universidad Autónoma de Asunción y la licenciatura tuve la oportunidad de ganar una beca, estudié en el exterior. En el exterior. Bueno, si haciendo la proyección está mirando un potencial suicida, ¿qué le decimos en esta noche? Que
acuda a psicoterapia, que acuda a un psicólogo. Muchas veces hay pensamientos como de, no sé qué voy a decir, qué yo voy a hacer con un psicólogo, pero yo qué le voy a decir, porque yo no tengo idea, yo nunca antes había consultado. Anda y decirle eso. Vine, no sé qué te voy a decir, pero estoy acá. Y a partir de ahí el profesional va a saber cómo interactuar y cómo obtener información. Si es que ya lo estás sintiendo, es porque justamente tu propio cuerpo te está informando de que está necesitando de ayuda. Tu propia mente te está informando de eso. O golpearle la puerta a papá, mamá, a la abuela, a quien sea, al guardia de seguridad. Doctor, ¿por qué no tenemos un Paraguay así como un 911, no sé, un asterisco tanto, con las telefonías tan modernas, de mucha inversión, en donde el que está a punto de hacerlo llame y Carlos Martini cuenta su experiencia? Un tipo súper capaz dice, yo pensaba matarme, le llamé a mi hermana y le dije me iba a matar y mi hermana me ayudó y por eso estoy otra vez vivo. O sea que gracias al maestro Martini por compartir esa experiencia. ¿Por qué no podemos tener, así como se tiene, no sé, el call center del IPS que no funciona, pero que estemos ahí atentos por paraguayos que puedan matarse? Y sería sumamente útil. La evidencia nos dice que eso funciona para la prevención del suicidio. Tener una línea de asistencia 24 horas al suicida es sumamente importante, ya que muchas veces la crisis suicida dura minutos y muchas veces tener acceso a esa contención, a gente que sabe cómo responder ante esa comunicación suicida es sumamente útil y puede salvar vidas. Bueno, un montón de mensajes y pido disculpas porque ya están los compañeros para el siguiente espacio. Tengo claustrofobia, eso también sería como un trastorno, ¿no? Sí. Por ahí cerquita. ¿Y Sí, qué sí. puede hacer? ¿Tratarse cómo? Sí, se trata, la mejor forma es a través de la terapia cognitivo-conductual, es lo que tiene más evidencia, que básicamente el tratamiento va a consistir en ir cortando el condicionamiento a ese miedo a través de la exposición. Esta mamá que dice, a mi hijo le diagnosticaron esquizofrenia, ¿se puede curar de eso? ¿Está tomando los medicamentos? ¿Alguna vez va a dejar de tomar? Dice, pregunta. Se trata, la esquizofrenia se trata hasta hoy en día, necesita de medicación de forma crónica. Ahora hay personas, la esquizofrenia tiene una prevalencia de 1 de cada 120 personas, es bastante alta y hay personas que responden muy bien a los O tratamientos. sea, cada caso tiene otra vez su... Cada caso y que responde a muy poca medicación y tienen una alta funcionalidad. Doctor Castiglioni, muchas gracias. Licenciado Ashihara, muchísimas gracias. ¿sí? Muchas gracias. Fue un placer, de hecho, compartir este programa con ustedes y por sobre todo también agradezco el retorno de nuestra gran audiencia. Y en el fondo, como siempre se dice, todo tiene una solución. ¿sí? De eso se trata la vida, con sus luces y con sus sombras y por sobre todo si uno tiene fe en un ser superior, con más razón. Sonría, será hasta mañana. Buena suerte.